Los despedimos momentáneamente. Vamos a pasar a invitar al segundo panel. Luego los volvemos a llamar para hacer la despedida final del panel. Y invito a pasar a nuestros siguientes invitados, a nuestros siguientes panelistas, a Eduardo Torres-Llosa, CEO del BBVA Continental, a Julio Malo, CEO del Banco Pichincha, y a Luis Felipe Castellanos, CEO del Interbank, para quienes pido por favor un fuerte aplauso. ¿Está bien puesto? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Sí, sentamos. Gracias. Bueno, tenemos al BBVA, Pichincha, Interbank, 3 bancos con 3 raíces distintas, España, Ecuador y Perú, pero con una característica y una fuerte determinación por innovar, por transformarse internamente, por desafiar su status quo, por trabajar con terceros. De esto vamos a hablar ahora en este segundo panel. Si te parece, Eduardo ya estuvo con nosotros en el CEO Summit anterior, ya nos compartió muchas cosas y ahora seguro más en todo este tiempo que deben haber avanzado mucho en transformación. Empezaron hace 3 años la transformación del banco, la transformación interna. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de trabajar con equipos multidisciplinares, con metodologías ágiles, espacios abiertos, el achatamiento de la estructura, la integración de las tecnologías que están haciendo? Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta transformación que está viviendo el banco desde hace un tiempo. Bueno, Inca, nosotros efectivamente hace 3 años que estamos en el proceso y yo te diría lo primero que estamos muy lejos de haber terminado, ¿no? Yo creo que recién estamos empezando. Modificar la cultura y generar una cultura de emprendedurismo no es fácil, lo digo con absoluta honestidad. Nosotros entendemos que si queremos ser un banco innovador, tenemos que desarrollar un ecosistema con las fintechs, pero no tiene sentido ser innovadores hacia afuera y no hacerlo hacia adentro. Y para hacer una cultura de emprendedurismo, tenemos que fomentar primero que las personas se sientan empoderadas. Si no sienten que pueden tomar decisión, si no sienten que lo que aportan efectivamente se hace caso, si no sienten que pueden contradecir a su jefe, si no pueden decir, no, tú te has equivocado sin que haya represalias, no se genera espíritu emprendedor. Tampoco se genera espíritu emprendedor si no hay un sentido de proyectos dentro del banco. Estamos tratando de cambiar de lo que es un business as usual a ir generando cada vez más sentido de trabajar por proyecto. Y lo tercero muy importante, clave, fundamental, y nos está costando, es romper los hilos. Si no rompes esa jerarquía por silo, realmente no puedes plantear ningún proyecto porque solo no lo puedes hacer. Y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando 3 frentes para tratar de generar esta cultura de emprendedurismo, ¿no? Siendo lo más pragmático posible en 2 minutos 38 segundos. Con ejemplos concretos. El día de la semana pasada, hemos terminado lo que viene a ser un hito de inicio para algo que estamos haciendo con mucha dedicación y mucha intensidad. Estamos cambiando organizativamente el banco. Lo que era, por ejemplo, la gerencia de riesgos, que ha sido la última, la que la semana pasada ha entrado. La primera fue finanzas, el Goodbye Session. Lo que eran los gerentes ya no tienen equipos. No tienen equipos bajo su cargo. Todo lo que eran sus equipos le reportan a una persona que no es de perfil de riesgos o no es de perfil financiero en el caso de finanzas. Todo el banco ha pasado por esto, con el ánimo de que los que eran los gerentes ya no mandan a los equipos, ahora son responsables de disciplina. Y tienen la función de tener una visión estratégica. Todos los equipos que reportaban ahora se organizan por procesos. Es un cambio bestial, doloroso, porque lo que está permitiendo esto es que las personas, al organizarse entre ellas por procesos, nuestra siguiente aspiración es que se organicen por macroprocesos, es decir, divididos entre áreas, para romper el silo. El segundo pilar es cambiar nuestro planeamiento, nuestra forma de planear. Nosotros antes hacíamos planes trianuales, los sellamos profundamente, ahora hacemos planes trimestrales, prioridades trimestrales con mínimo viable. El día de ayer hemos estado como comité de dirección, acá, hasta tarde con los program managers. Lo que hemos decidido hace 3 meses es no solamente que los program managers decidan qué se va a hacer, sino que también administren el presupuesto, el CAPEX del banco. No es una decisión menor. Y aquí vienen los temas culturales con las áreas de control, como por ejemplo finanzas. Los program managers tienen ahora delegado el presupuesto del banco. Eso sí, con KPIs muy claros y
con un proceso de toma de decisiones muy normado. Pero ellos deciden, tienen los recursos asignados de dinero y de personas de programación en equipos multidisciplinares para ver cómo organizan los scrums en estas metodologías ágiles. Yo ayer me emocionaba porque no, que esto que se va creando las tribus, ¿no? Ayer lo he visto, los programs juntándose entre ellos porque así pueden ahorrar plata y sacar un proyecto conjunto para tener un impacto más alto. Se van creando de forma natural estas tribus, pero no deja de ser un proceso que genera incertidumbre. Y la tercera palanca que estamos trabajando es la palanca de talento y cultura, fundamental, importantísima. Importantísima. Tenemos mucha incertidumbre, la gente dice, ya no tengo jefe, ahora ¿quién me evalúa? Este trimestre estamos empezando por primera vez una parte importante del banco, que el 60% de la remuneración variable va a estar definida por los pares. Entonces, ¿cómo es eso que mi par fije mi bono? Bueno, estamos, porque si queremos fomentar espacios colaborativos, tenemos que dar esos saltos. Yo te diría en resumen, un proceso en el que estamos empezando. Para cambiar la cultura es un proceso largo, no es inmediato. Es un proceso donde se nos tiene que ver con mucha determinación, hay que perseverar. Y te diría que en general es un proceso doloroso, no es un proceso simple, ¿no? Yo lo que le digo a mi equipo en broma, a ver, a los gerentes, hace 6 meses les quitamos oficinas. No ninguno de nosotros tenemos oficinas ya hace tiempo, estamos literalmente en un bench. Hace 3 meses le quitamos a los equipos bajo su cargo y hace 3 días les hemos quitado el presupuesto. Entonces, lo que sí tengo que decir es que estamos 3 años en este proceso y no hemos perdido ni un solo gerente. ¿Hay madera para tocar? Porque los equipos están viendo que esto funciona. Esto funciona. Funciona en el sentido de que estamos multiplicando por 3 la capacidad de desarrollar productos y lanzarlos al mercado y estamos consiguiendo un mucho mejor clima laboral. Porque las personas valoran muy fuertemente que las empoderemos y que le demos la posibilidad de que las ideas que tienen, que hay muchísimo valor en nuestras organizaciones en segunda, tercera, cuarta línea, que le estemos dando cabida. Así que en resumen, empezando y con dolor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, súper interesante todo lo que comentas y muchas cosas las que se tienen que hacer para transformar la cultura de organización, sobre todo también empezando por romper los hilos. Si no empiezas a romper los hilos, pues no hay una vista de procesos, no hay una mirada de macroprocesos, ni una mirada end-to-end de las cosas para trabajar de forma colaborativa. Ustedes nos invitaron una vez a un PI Planning, la verdad que fue emocionante, me encantó. Lo que más rescaté fue los ojos, cómo les brillan a los equipos, o sea, están motivados porque están empoderados. Inclusive contaban que tomaban decisiones que no las sabían ni sus propios directores, pero eran decisiones que habían tomado en base a las necesidades del cliente. Y pues igual con un marco que tienes que poner de control, pero los equipos se sienten libres de poder co-crear y eso les genera mucho entusiasmo. Sí, el PI Day para la audiencia son las sesiones trimestrales donde incluso los especialistas se juntan con los proyectos que han sido relevados. Comité de dirección tiene prohibido ir al PI Day, no puede ir. No. Comité de dirección no va. Toda decisión que se toma en ese salón y en ese momento. Le voy a preguntar a mi jefe, esas son mariconadas, nada de eso. Total. Cada decide y el que no puede decidir, no va. Sí. ¿No? El que no decide, no va. Sí. Estamos luchando con el síndrome de la miradita. Todo el poder, pero le doy una miradita al final, luchando contra el síndrome de la miradita. Está bueno, el síndrome. El síndrome, disculpen que lo diga de forma tan personalista, el síndrome de Eduardo dice, no, porque Eduardo dice, no, eso es mentira. Hay mucho arbitraje entre las organizaciones, mientras más grande, más arbitraje hay. No, es que me dijeron que ese tema es un cambio cultural grande. Sí. Curiosamente, los empoderados están sufriendo tanto como los empoderantes, ¿no? O como los apoderados, no sé cómo se dice. Pero estamos en un proceso, es un cambio muy interesante y la PI, tan importante como la PI, tienes que ir ahora al Demo Day. El Demo Day es tan importante como la PI, pues lo que se hace 3 meses después, para felicitar al especialista de sistemas que estaba en otro esquema, en la 5ª línea relegado, ahora él sale a presentar y él cuenta el éxito que ha tenido. Es muy importante para llamar a la cultura felicitar a alguien que antes pasaba desapercibido. Y es interesante las primeras demos, los chicos que salían al centro en una esquina. Mi chamba era ponte al medio, ponte al medio, ponte al medio. Ahora salen con micrófono y parecen rockstars. Claro, entonces eso, porque la gente va sintiéndose empoderada. Entonces el cambio de cultura que hay que generar,
que el conocimiento y el liderazgo está a nivel de toda la organización. Exacto. Y sobre todo, no es que pierdas plata, porque el hecho de que tú dices, perdieron el control del presupuesto, no es que pierdas el control, porque al final tú aterrizas a un nivel mucho más detallado de lo que quieres hacer, y como lo armas en pilotos, te equivocas, pues si te equivocas en pequeño, entonces es una forma mucho más eficiente de asignar los recursos también. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Julio, cuéntanos, hace poco más de 6 meses hicieron un cambio en la marca, pasaron de ser el Banco Financiero a Banco Pichincha. Pero detrás de eso, pues hay un cambio también de estrategia, un cambio cultural. Compártenos de qué se trata. Te diría, gracias Vinca. Primero, agradecer la invitación y decir que estoy encantado de estar aquí con amigos en el panel y amigos en la audiencia. De modo que, comenzando por eso, te diría que los cambios no comienzan con el cambio de marca. Te diría, pues, se vale copiar, ¿no? Juan Carlos dijo que Sí, claro, se vale copiar. Usando una metáfora de alguno de mis colegas, hace unos 4 años tú veías al Banco Financiero y decías, es un viejo, un señor mayor en pantuflas sentado en una mecedora esperando que vengan los clientes, ¿no? En el entorno en el que estamos y lo que estamos conversando aquí, eso no sobrevivía 10 minutos, había que cambiarlo. Entonces, comienza realmente el cambio por la gente y por el departamento que maneja la gente, por recursos humanos, que hoy día en el banco se llama gestión de personas, y ahí se dio un cambio hace 4 años, un poco más de liderazgo, que empieza a imprimirle una nueva energía a la organización. Y empezamos a elevar el nivel, nuestra capacidad como marca empleadora. Financiero era pues probablemente no una marca muy sexy, muy atractiva, prefería 1000 veces yo, si era un chico saliendo de la universidad, trabajar con mis vecinos de panel o con cualquiera, pero Financiero no era una marca que atraía. Eso se empezó a trabajar, y se generó a nivel, por ejemplo, de practicantes, programas muy agresivos y muy competitivos de trainees. Entonces hemos ido a las universidades, a todas, no a las top 3, a todas las universidades desde la UNI hasta la Pacífico, a buscar talento y que ese talento compita por permanecer como trainee. Entonces ya desde ese momento empiezas a inyectar en la organización un ADN de startup, ¿no? Un ADN de cambio y de mérito por las ideas, que es contrario a lo que tenía la organización, una organización más vertical, más propia de lo que es la banca históricamente. Entonces, por ahí empieza el cambio. Hemos procurado aplanar la organización. Ya con mi llegada hemos renovado la primera línea de gerencia, casi en su totalidad, y también el directorio. El directorio es… tengo una de mis directoras preferidas aquí en la audiencia, o sea que ¿Por ahí? Tengo que decirlo, es una renovación necesaria que además nos pone una actitud también de innovación. Tenemos hoy día con algunos de los bancos en el mercado pues la tasa máxima de participación de género a nivel de directorio. Entonces, recién ahí entra el cambio de marca. Y el cambio de marca lo que nos da es, primero nos asocia con más de 100 años de tradición financiera en Ecuador, ciertamente una solidez financiera y unas espaldas mucho más grandes y una presencia internacional que la marca Financiero no tenía. Y eso es como mudarse a una casa nueva más grande, que tienes cuartos más grandes y súbitamente dices necesito muebles, necesito nueva ropa, necesito un nuevo menú. Y en eso estamos, en esa transformación estamos, obviamente con mucha tecnología y procurando llenar ese espacio. Pero al mismo tiempo hemos procurado preservar nuestra esencia, y la esencia del banco es muy cercana a ese tránsito que tiene el Perú, del peruano emergente, que tiene éxito. De hecho, muchos de nuestros colegas es gente que comenzó desde abajo, que fue informal, que vendió en las calles, y esa gente hoy día es la que acompaña a nuestros clientes, ya sea en personas, en empresas o en banca emprendedora, en su viaje hacia el éxito. Entonces, esa cercanía es parte de la propuesta de valor que queremos mantener y que de alguna manera hemos innovado en nuestro mensaje comunicacional, porque
hemos puesto la cercanía como elemento fundamental de nuestro posicionamiento. Se trata de ti. Se trata de ti, eslogan que exactamente. Y de esa manera queremos mantener ese espíritu, porque lo peligroso del cambio de actitud y forma en que trabajas es que tu esencia se pierda. Queremos mantener esa esencia porque creemos que es fundamental diferenciarnos y tener, como decía Juan Carlos, los bancos más pequeños tienen que encontrar un espacio. Y ese es el espacio que hemos encontrado nosotros y el que queremos seguir cultivando. Por último, te diría, y por darte un ejemplo, los modelos de trabajar y el emprendedurismo que es propio del peruano emprendedor, los tenemos también en nuestro modelo de trabajo interno. Y hay un par de ejemplos bonitos, pero cuando tenemos eventos internos, fiestas, celebraciones, o por ejemplo en la manera en que manejamos la pulpería Pichincha. Pulpería es el nombre retro que tenemos para la bodega interna que atiende nuestras principales sedes. Esas están de alguna manera tercerizadas nuestros clientes de banca emprendedora. Entonces, cuando tú vas a nuestros festejos periódicos en el banco, quien está operando los kioscos son clientes nuestros, la Anticuchera, de Los Olivos, etcétera, o micro o pymes. Entonces, así preservamos justamente esa cercanía. Entonces, con todos estos cambios que te digo, con la nueva marca, con estas ganas de seguir creciendo y produciendo y transformando, y no hemos hablado casi de tecnología en esta respuesta, estamos pues transformando a ese señor mayor en una mujer activa, joven, que está en las calles y que juega fútbol. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias, Julio. Luis Felipe, Interbank, uno de los bancos más importantes del Perú. Cuéntanos, porque tienen muchísimo foco en innovar. Tú siempre hablas de innovación y cómo inyectas la innovación dentro del banco y se proyecta en las agencias, el cambio pues, en el formato de agencias mucho más cercano al cliente, mucho más cómodo para el cliente. Cuéntanos qué hay detrás de eso, ¿no? Qué hay detrás de toda esa transformación cultural que conlleva pues, a exteriorizarlo en tus tiendas, en tus centros de atención. Bueno, primero yo también quiero agradecer por la invitación, la verdad que estoy feliz de estar aquí. El panel de antes ha sido de lujo, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo acá tanto de Julio como de Eduardo y con mucho entusiasmo para ver lo que va a venir después sobre las fintechs y las startups. Sí, la verdad es que en Interbank siempre hemos tenido esa obsesión por la innovación, sabiendo que solamente siendo diferentes, solamente solucionando problemas para los clientes podemos crecer y lograr ser una mejor empresa. Y eso es lo que está detrás de todo lo que hacemos hace mucho tiempo, está detrás de la cultura. Nosotros siempre hemos pensado en organizaciones planas, donde los que están frente al cliente son los que traen las mejores ideas, los que escuchar al cliente te permite diseñar para ellos. Y tienes que crear tu organización que te permita que esas ideas y esas recomendaciones fluyan para que los que tengamos que crear productos o servicios lo podamos hacer de una manera rápida. Crear un entorno muy colaborativo donde estas organizaciones planas también permitan que haya mucho sentido del humor, humildad para aprender de lo que tenemos que aprender y podamos generar este entorno en que la gente pueda pues, atreverse a probar sin penalizarlo, ¿no? Entonces, eso está detrás. Nosotros cuando hicimos el cambio en las tiendas, fuimos uno de los primeros de hablar Design Thinking, estamos hablando en el 2013, que no te dice otra cosa que el cliente al medio, escucharlo y construir con el cliente, ¿no? Y dentro de esa evolución de innovación nos encontramos con el mundo digital. Y dos temas respecto al mundo digital. Primero, nosotros lo estamos enfrentando de una manera muy metódica, muy organizada. Trabajamos con un triángulo que lo que tiene es nuestro propósito al centro, ¿no? Nuestro propósito que representa lo que es el cliente. El propósito de Interbank es acompañamos a los peruanos a alcanzar sus sueños hoy. Y todo lo que hacemos nos lleva a pensar, ¿nos estamos acercando a eso o nos alejamos de eso? ¿No? Y luego este triángulo que tiene el propósito al centro tiene tres vértices. Uno de los vértices
es la tecnología. ¿no? Acá hemos hablado algo de tecnología, pero definitivamente, primero los bancos, que operamos algunos más de 100 años, tenemos un legacy duro, un legacy difícil, que hay que cambiarlo. Y hay que crear nuevas cosas. Entonces hay que pasar, en verdad, de pre-internet era a internet era. Y introducir el concepto de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nube, blockchain, todo lo que podamos meter para ser mejores. Entonces hay mucha inversión, mucho tiempo respecto a la tecnología. En Interbank estamos invirtiendo el triple en tecnología de lo que invertíamos hace 3 años. Wow. Pues así, 3X. Y creo que nadie va a poder hacer ni una transformación digital, ni crear una empresa digital sin realmente meterle muy fuerte la tecnología. El segundo vértice del triángulo es el user, el cliente. Y ahí lo que nos forzamos es a crear soluciones 100% digitales, ¿no? Hacer algo que normalmente no hemos hecho. Y diseñar servicios y productos enfocados en el cliente, digital only, mobile first, ¿no? Así, eso es lo que tenemos metido en la cultura de la organización. Y son productos que en muchos casos compiten contra nosotros mismos, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, ¿no? Y eso es como la NASA, ¿no? Mandas el cohete a la Luna y hay varios side products que te van a beneficiar y que puedes ir incorporando dentro de tu organización. Y el tercer vértice, que probablemente es el más importante y que hemos discutido a largo acá, es el tema de la organización, ¿no? ¿no? Lo más importante. No solamente es cultura, pero es también los cambios organizacionales que tienes que hacer, open offices, volarte los títulos, y de ahí el cambio de mindset que tienes que hacer dentro de los líderes. Los líderes tenemos un rol bien importante en la transformación cultural, que es principalmente creérnoslas, no hacerlo simplemente porque es, ¿no? como que la moda del mes, y soltar, ¿no? Soltar, porque creo que el rol del líder en el mundo digital no es ni tomar las decisiones, ni guiar el camino de la mano, sino simplemente tener la valentía de dar el empoderamiento, ¿no? del que Eduardo hablaba. Y este mindset viene acompañado de un skill set diferente. Nosotros siempre nos hemos preciado ser el banco menos banco. Hoy más que nunca tenemos que ser el banco menos banco e incorporar ayuda, talento, que no solamente sepa pues, de finanzas, contabilidad y ese típico skill set que los banqueros hemos traído a la mesa, sino cosas completamente diferentes que nos ayuden en temas tecnológicos, en temas de entender al cliente, en temas analíticos y todo eso, ¿no? Y finalmente mucha diversidad, ¿no? O sea, sí somos fervientes creyentes que nos hace mejores ser muy diferentes, escuchar de todo, diferentes géneros, diferentes backgrounds, diferentes educaciones, diferentes experiencias. Otra cosa que hacemos mucho es mucho looking out. Salimos a mirar mucho qué está pasando fuera. Y sí, copiamos, inventamos, como quieran, pero miramos mucho. Y no solamente en servicios financieros. Hace muchos años que estamos mirando otros tipos de industrias, otro tipo de servicios, otros países, ¿no? Normalmente en el Perú miras un poco a Chile y de pronto pues, te vas a Silicon Valley, pero hay que mirar mucho más allá. Lo que está pasando en Asia es una cosa increíble, ¿no? Entonces así es como enfrentamos nosotros el tema de la transformación, el tema de la innovación, con un propósito claro. Yo creo que el propósito es lo que te tiene que mandar, ¿no? ¿Qué es lo que te acerca a ser la organización que quieres ser? Buenísimo, buenísimo. El propósito y tus 3 aristas, ¿no? Tecnología, cliente y transformación interna o transformación cultural. Muchas gracias, Luis Felipe. Mucha enseñanza en todo lo que están haciendo en el banco. Hablemos un poco ahora de casos concretos y de cómo las startups nos pueden o no ayudar a superar barreras. Y ahí, Eduardo, una de las principales barreras que tenemos todas las empresas que queremos entrar en el mundo digital, sobre todo pues, en los mobile, ¿no? A través del móvil, nos encontramos con que aún los clientes pues, sienten un poco de inseguridad, ¿no? o de poder pues, transaccionar en la banca online. ¿De qué forma pues, el banco está trabajando en ir destruyendo, ir educando al cliente para que lo use sin ningún problema? Inclusive es hasta más seguro que poder ir a una agencia donde te pueden
pueden inclusive hasta poder asaltar, ¿no? Ahora que estamos viendo tanta inseguridad, ¿cómo podemos ir destruyendo esas barreras y cómo las startups o las fintechs o los emprendedores con nuevas tecnologías o con nuevas ideas nos pueden ayudar en esto? Yo creo que la forma como pueden apoyarnos las startups son enormes, ¿no? Yo creo que somos los bancos, para hablar un caso en concreto, nosotros como entidad hemos buscado formas diferentes en aprovechar el conocimiento y el emprendedurismo de las startups. Yo te diría que en general, como grupo bancario local e internacional, estamos probando, ¿no? Nosotros hemos comprado startups y fintechs, yo creo que 8 a nivel mundial, grandes. Participamos tenemos participaciones en, no sé si 25 o 28. En algunos países, como en México, en Colombia, en España, tenemos laboratorios. Y la verdad es que hasta ahora no estamos contentos. No estamos contentos en nuestra forma como estamos aproximando a las startups, porque es un enfoque un poquito asimétrico y en algunos casos hasta condescendiente, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es madurar. A mí localmente me pareció muy interesante, en nuestra edición de Open Innovation fue la que más me gustó el año pasado, porque fue una reunión más de igual a igual. Fueron los gerentes del banco a presentar a las startups las necesidades que teníamos, y no al revés. No en eso de, ven, muéstrame qué idea tienes, a ver si me interesa. No, eso no. Hemos hecho hackatones un montón, pero eso de regalar los iPads, no, pues tampoco. Está bien, hay que hacerlo, ¿no? Pero realmente quieren las startups hacer negocio. Y nosotros, para hacer negocio, tenemos que organizarnos de una forma diferente. Entonces, cuento rápidamente algo que estamos haciendo muy nuevo. Hemos hecho a través del equipo de Open Innovation, que tenemos en San Francisco, le he preguntado a todos los países, hoy vamos a seleccionar 3 temas en los que trabajar, 3. Podemos trabajar en temas de compliance, de riesgos, pero no, vamos a dedicar 3 temas de negocio. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de cada país en el que tenemos operación? Nosotros en Perú hemos definido 6. No las comento porque está mi competencia al costado. Está bien, ¿no? Está bien. Luego me hemos definido 6. Hemos definido 6 y lo que ha hecho a través de Finovista, que nuestro proveedor ha hecho el scouting, búsqueda de startups que nos puedan ayudar en todo el mundo, Entonces lo interesante es que para Perú, en nuestro Innovation Day, en el mes de enero, vinieron 10 startups, un par peruanas y el resto de fuera, chilenas, colombianas, mexicanas, americanas. De esas 10, hicieron el pitch y nos quedaron 5. Pero lo interesante es que de esas 5 ya entraron en un proceso de fast track. Hemos creado en tu grupo un proceso de fast track que es fundamental, importantísimo, porque lo que nos ha venido pasando con las 5 startups heroicas que están trabajando con nosotros desde el pasado, es que para hacerle caso costaba una barbaridad. Y al final terminamos teniendo mala fama, ¿no? Entonces, ahora con el fast track incorporamos temas desde arquitectura de sistemas, temas de importantísimo, por ejemplo, un tema que hasta ahora no tenemos resuelto, temas de compliance, temas de prevención de lavado de activos, ¿no? No hay forma de trabajar con cambistas, no hay forma. Y algunas que se dedican a transferencias, no hay forma por el tema de conoce tu cliente. Entonces, entra el equipo legal, entra el equipo de compras, entra el equipo de finanzas, y en 2 semanas con un fast track le hemos facilitado la vida a la startup para que efectivamente pueda hacer negocio con nosotros. Podría contarles que es un éxito, pero sería mentir porque estamos probando, estamos empezando. Pero es mucho más estamos ilusionados porque eso permite alinear los intereses de la organización con los intereses con el conocimiento del privilegio de la startup. ¿Cuál es nuestra aspiración? Nuestra aspiración es que la startup colombiana o israelí, pues hemos trabajado con una israelí, o mexicana, estamos trabajando con una mexicana, al traer la innovación a Perú, nuestros clientes se van a ver muy beneficiados. Porque vamos a poder darle cosas realmente de tecnología de punta. Vamos a poner al consumidor peruano en la frontera de lo que se le puede ofrecer en el mundo financiero. Y a startups peruanas que salen escogidas van a poder trabajar, como de hecho tenemos una peruana que está trabajando en Colombia. Y hacia donde queremos ir nosotros en el corto plazo es a cambiar una relación, hablo como grupo, de una relación de fintech o de startup proveedora a una aliada o socia de negocio. Y para eso tenemos que apificar el banco.
Es importantísimo la apificación de las arquitecturas, que es un tema que le estamos dedicando muchísimos recursos, porque significa cambiar toda la arquitectura interna de la organización. Y además estamos apificando el banco con APIs globales, para que esa startup peruana que se enchufa en Perú, después puede ir a México, a Colombia, o a Estados Unidos, o a España, y se puede enchufar rápidamente, y con eso las startups peruanas ganen mucho más tamaño. Es nuestra aspiración, es en el proceso en el que estamos. Buenísimo, buenísimo. Mucho más efectivo el procedimiento, el proceso que comentas. Y cómo la escalabilidad que tú como banco les puedes dar también a las startups es un beneficio muy grande que ellas solas no tampoco pueden conseguir. Muchas gracias, Eduardo. Y Luis Felipe, la digitalización que estamos viviendo también nos ayuda a reducir costos, ¿no? Vemos transacciones que digitalizamos donde los costos se pueden reducir a la octava, novena parte. Y en ese sentido, pues nos ayudan a abrir segmentos que antes no podíamos entrar porque pues significaban un alto costo en infraestructura o en recursos que no podíamos pues hacerlo. Así que en ese sentido, la digitalización nos ayuda mucho y cómo nos vamos de la mano en terceros, con proveedores tecnológicos, para que nos ayuden a entrar en esos segmentos que antes no se podían por un tema pues, de costos o financiero. Cuéntanos si tienes alguna experiencia allí. Sí, la única experiencia que tengo es que no ayuda a reducir costos todavía. Hay que invertir un montón y es carísimo. Y la verdad es que ¿qué buscas? Buscas más ingresos que todavía no los estamos viendo, y sí reduces, pues creo que puedes producir algunas cosas que te permitan ser más eficiente en llegar a los clientes. Yo creo que, la digitalización para nosotros tiene dos partes, ¿no? Una tiene que ver con ser una mejor organización, ¿no? Lo que llamamos el Box One en Interbank, nuestra cajita número 1, que es cómo nuestra operación de hoy la podemos hacer mejor y más eficiente, y la digitalización juega un rol bien importante para quitar fricción en todos los procesos internos, reducir papeles, hacer cosas con sentido, porque los bancos hacemos un montón de cosas que no tienen sentido, ¿no? Y buscar ser más eficiente, ¿no? Entonces, hay mucha digitalización de procesos, digitalización de los productos y digitalización de los servicios que hoy ofrecemos. Entonces, nuestra obligación como líderes es ser lo mejor posible en el Box One, buscando la máxima eficiencia posible de lo que hoy hacemos. Y luego viene el Box 3, la cajita 3, que es el futuro. Innovación. Productos, servicios que harán que Interbank se vea muy diferente dentro de unos 5 o 10 años, atendiendo segmentos o generando líneas de ingreso que hoy no tenemos, ¿no? Y así trabajamos nosotros. Entonces tenemos proyectos generalmente amarrados a laboratorios de innovación o a productos específicos que los hemos alejado un poco del banco, que están tratando de abrir trocha en nuevos segmentos, llegando de una manera más eficiente, que nos permita a nosotros mismos ser disruptores de jugadores tradicionales en segmentos que hoy día no atendemos, o generar líneas de negocio que pueden ser o no relacionados a servicios financieros, ¿no? Porque, como se ha hablado acá, es un convergence, una convergencia de negocios donde siempre lo financiero tiene un ángulo, pero hay un mundo de oportunidades por hacer. Entonces, así es como la manejamos, y tenemos proyectos que están tratando de atacar de nuevos segmentos y creando nuevas líneas de ingreso. Hemos lanzado un marketplace recientemente, estamos atacando algunos segmentos en pequeña empresa con un producto específico que antes no teníamos, que creemos que la digitalización nos permite poder llegar. Y luego tenemos el Box 2, ¿no? Hablé del Box 1, Box 2, que es todo lo que tengo que dejar de hacer para convertirme en una mejor organización, y que además me permite fondear mis iniciativas del Box 3, porque hay que conseguir la platita para poder hacer las cosas, porque si no todo es incremental, ¿no? Entonces, esa es un poquito nuestra experiencia en cómo estamos gestionando, cómo estamos buscando llegar a nuevos segmentos y cómo estamos buscando generar líneas de ingreso mientras mejoramos nuestra operación actual a través de la digitalización pura y dura, con muchos asesores y muchos partners para poder hacerlo. En medio de esto, tenemos el tema cultural, que implica el cambio de cómo hacemos las cosas, y consiste en construir una cultura más colaborativa, reconocer que solos ya no llegamos a ningún lado, y hay la oportunidad de traer partners
tecnológicos, partners de negocios, partners de analytics que nos ayuden a ser mejores. Y en ese camino también poder tener una cultura colaborativa con startups y fintechs que traen muchísimo a la mesa y que finalmente va a terminar beneficiando al consumidor. Creo que lo que traen las fintechs, lo que traen las startups son, primero, simplicidad. Segundo, una obsesión por solucionar dolores de los clientes, que los bancos normalmente no tenemos tan claro. Y tercero, traen velocidad, ¿no? Algo que nosotros lo llamamos de 0 a mega, ¿no? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Y nosotros creo que tenemos la posibilidad de escalar. ¿No es cierto? La posibilidad de escalar. Entonces, el mundo futuro es colaborativo, donde podamos nosotros brindar lo mejor que tengamos y aprender lo mejor que las fintechs o las startups nos puedan dar. Se habla mucho de competición, ¿no? Y yo creo que ese es el camino a recorrer. Particularmente en Interbank, nosotros, nuestros equipos tienen la responsabilidad de conocer todo lo que está pasando en el mundo del ecosistema fintech y startup del Perú. Conocemos a todos, estamos muy atentos viendo lo que está pasando, viendo forma de colaborar. Todavía no hemos invertido en el Perú, pero sí hemos invertido fuera, ¿no? Y la inversión que hacemos fuera, en fintechs de fuera, es con el objetivo de aprender, no es con, ¿no? Metemos plata para poder estar invertidos en el siguiente unicornio. Los acuerdos que estamos cerrando permite que nuestro management vaya y se sienta con tu equipo y veas cómo estás mirando riesgo para segmentos no tradicionales, cómo estás construyendo ese tipo de cosas. Entonces, nuestras inversiones son principalmente para aprendizaje. Y en este ambiente colaborativo estamos trabajando con otras empresas como Ripple, por ejemplo, para transferencias internacionales. Hemos cerrado una alianza con Facebook para poder hacer transferencias persona a persona a través de Messenger, que nos enseña y nos empuja a simplemente ser mejores, siempre solucionando temas para el cliente, ¿no? Si no terminas solucionando un pain o dándole una mejor alternativa para el cliente, difícil que tu transformación te lleve a algún lado, ¿no? Ok, muy bien. Esas las 3 cajas que comentabas, pues es un muy buen libro que pues animamos a todos a leer, que es The Three Box Solution, de Vijay Govindarajan. Justo me lo apunté porque era un tema que quería comentar, porque ahí de una forma muy práctica pues te enseña cómo ir innovando y cómo ir poniendo pues tu estrategia en 3 cajas, ¿no? Es el reto de todo líder de manejar el presente y construir el futuro. Y dejar de hacer, como tú dices, porque necesitas también pues simplificar tu estructura. Muy bien, Luis Felipe, muchas gracias. Julio, cuéntanos, casos de trabajo conjuntos con startups o fintechs, tanto aquí en Perú como en los países, varios de los países donde opera el Banco Pichincha. Sí, realmente yo veo la estructura y el Grupo Pichincha como una serie de cajones de arena para distintas áreas. En el Perú realmente todavía no hemos comenzado, lo que hay que es aprender y configurarse para poder trabajar con el exterior. Y para hacerlo, tengo que enfocarme primero en la primera cajita. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. La primera cajita, asegurarnos de que el motor, debajo del capó, pues haya un motor que funcione. Y un motor al que puedas conectarte pues con la modernidad. Entonces, los microservicios, las APIs que mencionaba Eduardo, es parte del enfoque central que tenemos ahora. Y también, culturalmente, entender cómo puedes trabajar con terceros. Tenemos una experiencia dentro de la familia, digamos, hoy día en el Perú trabajamos con Diners Club como emisor de tarjeta de crédito, es parte del mismo grupo, pero no deja de ser una empresa distinta en la que aprendemos a compartir las responsabilidades y la operación. Pero volviendo al grupo, tenemos, por ejemplo, distintas experiencias que ya en fases más avanzadas, por ejemplo, en Ecuador trabaja con Increase para apoyar a los establecimientos a analizar y ordenar las distintas plataformas de pago, Visa, Diners, Mastercard, American Express, y devolverle el control del flujo y de sus ingresos a los establecimientos. Ese es un ejemplo de cómo está trabajando Ecuador, que de hecho Pichincha Ecuador como casa matriz y con más espaldas y más inversión en el Frente de Innovación, en enero ya ha establecido un laboratorio de innovación que
mis compañeros de panel pues obviamente ya tienen bien establecidos. Nosotros recién como grupo estamos conversando eso. Otro ejemplo es en Banco Pichincha en Colombia, coincidimos ahí con Citi en Rappi. Nosotros somos los que administramos la distribución de la caja de los rapitenderos en Colombia y ayudamos a generar información en tiempo real para una mejor administración de la caja de Rappi. Ese es un ejemplo que podría replicarse. Claro. Y no involucra una fintech, pero involucra un startup, ¿no? Que nuestro cliente es un startup, entonces siempre hay que entender que startup y fintech no es lo mismo, ¿no? Hay, como se dijo en la introducción, los bancos somos entidades de tecnología. En realidad, desde hace 50 años el dinero es puros campos magnéticos o unos y ceros en computadoras. Lo que realmente ha revolucionado es el hecho que los consumidores hoy día tienen computadoras en la mano, pero somos fintechs en el origen. Y los startups son entidades que pueden no tener nada que ver con el mundo financiero, pero tienen esa actitud. Entonces, Rappi es un ejemplo. En España somos un banco español de capital ecuatoriano, pero tenemos una plataforma de banca digital absolutamente digital desde su concepción, que de hecho tiene un core que usa un servicio de core en la nube. Y esa es una experiencia de desarrollo y de experiencia de cliente. Primero se desarrolló en 6 meses. En 6 meses pasó del concepto a estar lanzada en el mercado. Es súper tentador replicar eso. Obviamente las condiciones que tienes de España con proveedores y regulación no son las mismas que las que tienes en Colombia, Ecuador o Perú, pero es muy tentador porque la experiencia de cliente es extraordinaria. Entonces, en esa cola estamos y mientras nosotros pues tenemos el capó levantado, vamos viendo las experiencias que tienen nuestros hermanos en distintos países y definitivamente estamos preparando para poder desplegar usando la experiencia de esos cajones de arena, ¿no? Ahí yo creo que lo crítico es tener la organización ablandada para esa actitud de entregar y ser capaces de colaborar, y 2, que la regulación nos acompañe, ¿no? Muy bien, muy bien. Y Julio, ya para terminar, pues este bloque en donde han compartido experiencias tan ricas y tanto aprendizaje, pues finalmente, ¿con qué reflexión te quedas? ¿Qué reflexión quieres compartir con la audiencia? ¿Lecciones aprendidas o compromisos también? Que ustedes como pioneros, pues, ¿qué compromisos se han puesto a sus propias empresas? ¿Cómo se desafían a sus propias empresas para seguir innovando, para seguir desarrollándose en este espacio? A ver, no quiero ser muy filosófico, pero hay algo que sí tengo que mencionarlo y que es parte de lo que estamos todos conversando aquí, y es la apertura. Lo que hacemos en Pichincha y lo que personalmente creo que se debe hacer es reconocer la ignorancia, reconocer dónde efectivamente no sabes, y puedes ser el gerente general y nunca dejemos de hacer preguntas. Segundo, es pedir ayuda a los amigos, y todavía no le he pedido ayuda a Eduardo y a Luis Felipe, pero sí le he pedido ayuda a Walter, por ejemplo, y a Bancolombia, y las puertas han estado abiertas. Y en realidad, ¿cuál es el mensaje ahí? Que yo creo que como industria, y competimos naturalmente, pero mucho más es lo que se logra levantando el nivel del agua en esfuerzos conjuntos, y tenemos muchos ejemplos de eso. En la Cámara de Compensación Electrónica estamos juntos, y de hecho lo que salga de la Cámara de Compensación Electrónica va a ser para beneficio de todos, y no nos impide seguir compitiendo. Cada uno seguirá compitiendo en su espacio, pero nuevamente yo agradezco esa apertura y también dejo las puertas abiertas, porque si bien aquí tenemos pues limitada experiencia que compartir, tenemos experiencia que compartir en España, en Ecuador, en otros lados. Y eso yo creo que es una actitud que anima, impulsa y potencia el desarrollo. Line, que lo mencionaba en un artículo que escribió la semana pasada, se dio en el sector público, que entre entidades del sector público estaban abiertas a, como dijo Juan Carlos, copiar
el modelo que había usado una pionera, porque se levanta la marea y todos se benefician, la sociedad, el Perú, la economía sale adelante. Y por eso existen los clusters, por eso existe Silicon Valley, por eso existen los lugares en donde la fertilización de ideas es en realidad el primer insumo para después salir a innovar y producir, y después pues cada uno va a competir en su ángulo específico. Pero ese es mi mensaje y compromiso a la vez, mantener ese espíritu abierto, porque yo creo que es lo más valioso y nos sirve como industria, que sí, nos sentimos a ratos amenazados por los que vienen nadando de la otra orilla, como decían en Credit Corp, usan esa metáfora, que son los Amazons y los GAFAs. Nos sentimos amenazados y en el proceso los que ganan son los consumidores, y probablemente todo el mundo que está en la audiencia siente y se beneficia de eso. Esa actitud debe existir en todas las industrias, debe existir entre el sector público y sector privado. Muy bien, muy bien. Y esa apertura que comentas entre la misma industria también se tiene que dar entre las demás industrias, ¿no? O sea, con los mismos nosotros, empresas de telecomunicaciones, con empresas de consumo masivo, pues hay muchísimas cosas que podemos compartir, herramientas, soluciones que estamos experimentando y que pueden servir pues para otras industrias también en beneficio del cliente, ¿no? Como dice Juan Carlos, me ha gustado copiar sin vergüenza. Eduardo, cuéntanos, compromisos, reflexiones. Bueno, según nuestro dato de Open Innovation, en el Perú hay 75 fintechs, ¿no? Sí. Puede sonar mucho, puede sonar poco, a mí en lo personal me suena poco, ha crecido 60% en los últimos 2 años, ¿no? Sí. Si uno ve condiciones así, lo más objetivamente posible, ¿qué condiciones tiene Perú para que se desarrollen más fintechs, ¿no? Una, yo creo que claramente el emprendedor peruano destaca en la región por ser un emprendedor sumamente innovador. La pyme peruana se distingue por ser sumamente innovadora. Si uno ve el mercado potencial, lo vemos nosotros en el banco, la adopción de tecnología es rapidísima. Nosotros en el banco estamos experimentando una digitalización de clientes de una forma exponencial, fruto del bono demográfico en buena medida. Pero tenemos la posibilidad en Perú tener gran cantidad de potencial de usuarios de las nuevas tecnologías. Y es algo que los bancos vemos como una oportunidad tremenda y también como un susto, porque si nos dormimos en los laureles, tenemos que seguir innovando en desarrollar nuevos canales de comunicación y de interrelación con los clientes. Si uno ve Perú, grado de inversión, no es un tema menor, significa que en Perú se puede invertir pensando a largo plazo. Y si uno ve las condiciones que hay de terreno, Perú es el país del cash, del efectivo, o sea que la posibilidad de sacar desarrollos que combatan el efectivo, que aligeren la tradicionalidad, la inseguridad, Perú debe ser un país que destaque por la cantidad de startups que deberían darse. Pero para que eso se dé, yo creo que es una palabra clave, que es colaboración. Yo creo que tenemos las entidades financieras que desarrollan capacidad de colaboración con las fintechs. Nosotros humildemente eso es lo que tratamos de hacer, cómo nos organizamos. Decir que trabajamos con 5, a mí me suena poco, me da hasta un poco de vergüenza, sinceramente. Deberíamos hacer mucho más, pero creo que tenemos que organizarnos internamente y desarrollar el sentido de emprendedurismo dentro de la propia organización para que podamos hablar un lenguaje de igual a igual. Creo que tiene que haber colaboración entre pares. Yo he venido con particular ilusión a este evento, más ilusión. Hay pocas veces ocasiones en que tengo la oportunidad de escuchar lo que están haciendo los competidores, ¿no? Y que creo que en el mundo de las startups, y las fintechs, creo que tenemos que colaborar, ser abiertos y aprender unos de otros porque el potencial de ganancia es tremendo. Y por último, colaboración a nivel global. Yo creo que eso de que una startup, porque es peruana, hay que buscarla mejor y que las startups peruanas tenemos que invitarlas a que compitan de igual a igual con otras startups en el mundo. Creo que tenemos que aprovechar las plataformas globales para conseguir que esta colaboración y hacer que Perú sea un hub de desarrollo de startups peruanas o de fuera, que eso vaya en beneficio de nuestra sociedad. Yo creo que tenemos una posibilidad de hacer esto que en la literatura se llama el salto rana y conseguir que seamos una sociedad mucho más eficiente y mucho más pro consumidor, que es al final lo que redunda en beneficio de todos los peruanos. Totalmente, y en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, Eduardo. Luis Felipe, cuéntanos.
Bueno, yo un par de reflexiones y unos compromisos. Lo primero, creo que lo traté de transmitir, digitalización no es lo mismo que digital. Creo que tenemos que trabajar mucho más en crear modelos de negocios digitales basados en analytics. Creo que eso es clave, importante, no sé si había quedado suficientemente claro. Lo otro, yo creo que no existe momento, o sea, para los que estamos en la audiencia, que somos, ¿no?, ejecutivos, profesionales, emprendedores, creo que no existe momento más fascinante en la historia de los servicios financieros que el actual, ¿no? Creo que tenemos la suerte de vivir en esta época, en la que realmente podemos cambiar una industria o industrias que por muchos años han tenido innovación, pero no han tenido cambios radicales. Creo que hoy día tenemos la responsabilidad y la suerte de poder hacer que ese cambio realmente sea verdadero. Y no veamos, sobre todo los banqueros, la digitalización como una amenaza, ¿no? Yo creo que estamos ya pasado eso. Yo creo que es una gran oportunidad a la cual tenemos que subirnos y tirarnos de cabeza y hacer que nos podamos transformar. Pero creo que nos permite acercarnos muchísimo a los clientes. Creo que la distancia que se había creado entre las instituciones financieras tradicionales y los clientes era muy amplia. Y la digitalización no hace otra cosa que tirarnos la oportunidad de acercarnos mucho más rápido de lo que hubiéramos podido hacer si hubiéramos seguido ejecutando de la manera física tradicional, sin tanto uso de la data y sin las soluciones digitales que hoy día están al alcance de todos. Entonces, veamos esto como una gran oportunidad donde todos traemos algo a la mesa y donde podemos juntarnos con otros jugadores para poder hacer cosas mejores. Y ahí los compromisos. Yo creo que los compromisos, por lo menos desde donde yo estoy, creo que tenemos que seguir gestionando en base a valores. Yo creo que los valores corporativos, partiendo por la integridad, la ética, el trabajo en equipo, el espíritu de superación y mucho coraje para enfrentar momentos un poco inciertos, entrando al futuro. Yo creo que esos valores son los que manejamos en Interbank y estamos comprometidos a seguir operando en base a ello. Lo segundo es el tema de crear los mejores equipos posibles. Yo creo que el talento, necesitamos talento que esté en el Perú y está afuera, y tenemos que formar los mejores equipos de la región para lo que hagamos, para poder realmente estar a la altura de la demanda de los consumidores y cambiar nuestras organizaciones para estar a la altura de la demanda del talento, ¿no? Eso es algo de lo que hemos hablado poco, pero hoy día, así como los consumidores demandan algo diferente gracias al mundo digital, el talento también demanda hoy algo diferente por el mundo digital dentro de las organizaciones. Y creo que tenemos que cambiar también para poder estar a la altura. Lo tercero es siempre tener al cliente al centro. Creo que ese es el compromiso más importante que podemos tener si es que queremos construir para los clientes, ¿no? O sea, codiseñar con el cliente es súper importante. El cuarto es colaborar, ¿no? Creo que se ha mencionado bastante. Solos no llegamos a ningún lado. Y finalmente, el compromiso firme de liderar el cambio. Y yo creo que no se trata solamente de construir mejores negocios, sino creo que tenemos también la oportunidad de construir un mejor país. Creo que el país que soñamos está a nuestro alcance gracias en mucha medida por el mundo digital. Entonces creo que tenemos que dejar ese compromiso, por lo menos desde nuestro lado, de decir, esto no se trata solamente de construir mejores negocios con mejores soluciones para los clientes. Creo que tenemos la oportunidad de crear un mejor país con inclusión, con diversidad, que nos permita llegar a donde no hemos llegado. Y hoy día, como tú lo dijiste, el mundo digital no los permite, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, Julio, Luis Felipe. Muchas gracias por compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus aprendizajes de cómo se hace la innovación, cómo se empieza a innovar en Perú. Muchísimas gracias. Quiero un fuerte aplauso, por favor. Quiero invitar a pasar a Mega, a Juan Carlos y a Walter nuevamente para poder despedir a nuestro panel de lujo. Si nos pueden acompañar mientras suben, agradecerles toda la experiencia que nos han compartido. Estoy segura que más de uno en este panel se lleva una idea, una experiencia para poder ponerla en práctica en sus empresas, que se trata de eso, ¿no? El CEO Summit pasado, la reflexión final fue esto que han estado hablando mucho al finalizar, que es la colaboración. El aprendizaje del CEO Summit pasado fue la colaboración, y ahora la colaboración entre pares, la colaboración entre las organizaciones.
Y ahora pues nos quedamos con una reflexión también que complementa, que es no hay una única fórmula para innovar, no hay una receta única para generar el éxito en toda esta gestión de cambio. Así que cada uno de nosotros pues tiene que ver el camino para poder innovar en sus empresas y aquí pues han dado muchas recetas para ello. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Ya está? Vamos a dar un presente para finalizar. ¿Me puedes agarrar esto, por favor? Vale. A ver. Pero esperan que, sí, esperan para que estén con sus... A María Eugenia, muchísimas gracias. Ay, pero tú les das, tú dales, Pedro. Sí, sí. Ahí están los nombres. Juan Carlos. A Eduardo Torres Llosa. Son unos presentes con guairuros, ¿no? Que representan a Guaira. Ahí está. Es Julio. Luis Felipe Castellanos. Vale, ya está. Ay. Ya. Vente. Un aplauso también para Vinca Samojot por la impecable conducción de este panel y agradeciendo a todos los participantes en los paneles, me gustaría resaltar el hecho de que han estado aquí los CEOs de 6 importantes empresas que en el Perú, en el mercado, compiten leal y enérgicamente, pero aquí han estado dialogando, compartiendo experiencias, lo que se puede decir, por supuesto, pero acercando más conocimiento a los peruanos, que es de lo que se trata. Vamos a seguir rápidamente con el siguiente tema en la agenda, y es la presentación ¿Qué podemos aprender de las startups para acelerar la innovación? La revolución FinTech. Esta presentación está a cargo de Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa IE Business School de España. ¿Cuál es este de aquí? ¿Con el verde? Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Un pequeño grupo de gente con talento y energía dentro de las organizaciones, y eso es algo que saben bien ustedes como líderes, puede cambiar decisivamente el futuro de la organización. Y yo creo que un grupo de líderes empresariales pueden cambiar también el rumbo de un país o el rumbo de una región. Y un buen ejemplo de ello es la contribución de Movistar, de Telefónica, al ecosistema de startups de toda Latinoamérica. Hace 8 años, en 2011, un líder de Telefónica, el presidente entonces de Telefónica Latinoamérica o de Movistar Latinoamérica, proclamó un mensaje y creó una red de incubadoras, que es Guaira, con la misión de que los emprendedores, que el talento de Latinoamérica no tuviera que emigrar a Estados Unidos a fundar las startups, sino que pudieran hacerlo aquí en Latinoamérica. Fue tan buena idea que poco tiempo después se la llevaron a España, y no solamente a España, sino a Irlanda, a Reino Unido, a Alemania, a China y a tantos otros sitios. Y eso ha contribuido a cambiar decisivamente no solamente el ecosistema de startups latinoamericano, sino me atrevería a decir que también el de España. Ejemplos como el de Telefónica o ejemplos también en el ámbito de la banca, como el de Francisco González, que hace ya 10 años decía que su competidor no era el Banco de Santander, bueno, ahí exageraba un poco, sino Google o Facebook. Imagínense qué manera de ver las cosas hace tanto tiempo. En IE yo tengo 2 posiciones. Una es presidir el Centro de Emprendimiento e Innovación y la otra ocuparme de todo aquello de lo que nadie se quiere ocupar en una institución académica, lo que llaman allí vicepresidente económico.
Y entonces me ocupo de las finanzas, del control, de la administración, facility management, tecnología, ciberseguridad. Es decir, todo aquello que ya empiezan ustedes a comprender que es una especie de penitencia por poder ser el presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación. Pero esta doble posición me permite tener una visión muy particular, vivir algunas veces confundido, pero tener una visión muy particular de lo que ocurre dentro de las organizaciones, el ver con ilusión todas las innovaciones que se plantean desde el mundo de las startups, pero también comprender desde, digamos, desde la cajita, no sé si es la 1 o la 2, comprender desde la cajita, hacer las cosas todos los días, que realmente pasar de las palabras a los hechos es extraordinariamente complicado. Tenemos la suerte de vivir un momento absolutamente apasionante de la historia de la humanidad y, desde luego, del devenir de los sistemas económicos y del mundo empresarial. Y es por la concurrencia de dos cosas, de la posibilidad y de la necesidad. Posibilidad más clara que nunca y necesidad más sentida que nunca. La posibilidad que nos da la concurrencia del grado de madurez de varias tecnologías, no solamente una, muy singularmente desde luego la tecnología digital, pero no solo. En realidad la evolución y la maduración de un buen número de tecnologías ha sido sinérgico entre ellas. ¿Cómo hubiera sido posible el desarrollar las baterías para los coches si antes no hubiera sido necesario investigar en las baterías para que los móviles pudieran durar más tiempo, para tener más prestaciones con el advenimiento de los smartphones? Y así todo. El grado de madurez de un montón de tecnologías y también un cambio en la forma de ver las cosas en todo el mundo, sobre todo desde la década de los 90. En la década de los 90 no solo nació Internet, nació también una nueva manera de mirar el mundo. Se impulsaron acuerdos comerciales, se creó el North America Free Trade Agreement, se impulsó el euro, se sentó la semilla para otros procesos de integración aquí en la región, en Latinoamérica. Se empezó a mirar a las políticas y a la libertad del comercio como lo que es, como uno de los grandes drivers de crecimiento de la humanidad junto con la tecnología. Se empezaron a derribar fronteras, se empezaron a diseñar las políticas económicas para promover la competencia. Y es fruto de esa cultura que empezó a sembrarse en los años 90, la misma década en la que nació Internet, de la que hoy vemos a los países, por ejemplo, competir por quién crea el marco regulatorio más favorable al desarrollo del Open Banking o de las FinTech. Miren ustedes cómo Reino Unido, poco después de la aprobación de la directiva de la Unión Europea que obliga a las entidades bancarias a abrir su infraestructura, ha adelantado un año la transposición de la directiva comunitaria y ha lanzado la iniciativa de Open Banking para ser el primero en dar 2 veces. Mi amigo Sopnento Mujati es el Chief FinTech Officer del Banco Central de Singapur. El propio Banco Central de Singapur, la Singapore Monetary Authority, piensa en un futuro no muy lejano en el que Singapur no va a tener solo unos bancos poderosos y con impacto en la región, sino sobre todo ser plataforma de FinTech. México se ha adelantado a ningún otro país latinoamericano en crear una ley de FinTech con un sandbox regulatorio, con apoyo a las empresas, y ahora está siendo emulado y está siendo seguido por otros muchos países de la región. Hay una verdadera carrera por hacer que esas regulaciones sean cada vez mejores para competir, para promover la competitividad entre las empresas y esa colaboración entre las grandes y las pequeñas empresas. Y desde luego la necesidad más sentida que nunca. Este es un framework de necesidades, como podría haber cogido otro cualquiera, pero este creo que lo compartimos todos y lo conocemos todos, que es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Cojan ustedes el mosaico que quieran y se darán cuenta, con solo pensar un poco, que en la mayoría de esos mosaicos ya hay empresas grandes o pequeñas, pero muy singularmente las startups, que están permitiéndonos por primera vez, quizá en la historia de la humanidad, en pensar que podemos universalizar cuestiones como la educación gratuita. Solamente en el ámbito de las finanzas, sin irnos a ninguna otra industria. Desde el año 2011, cuando el Banco Mundial empieza a medir a través del Global FinTechs la bancarización, la exclusión financiera, hasta el año 2017, que es el último informe publicado, en ese cortísimo espacio de tiempo,
1.100 millones de personas han pasado a estar incluidas financieramente. Yo soy economista. No puedo pensar ahora en ningún otro cambio más relevante en la historia de la humanidad en la lucha contra la pobreza que 1.100 millones de personas, de adultas, con el impacto sobre sus familias, que en tan solo en un periodo de 8 años, de 7 años, ni siquiera se han incorporado al mundo financiero. Y todo esto, que es lo que nos desconcierta a todos nosotros, se está produciendo a una velocidad exponencial. Lo vemos más rápido cuando nos vemos a nosotros mismos que cuando lo hemos visto en el vecino, pero en todo caso, con diferentes momentos de comienzo y fin, todos estos cambios llegan a una velocidad exponencial. ¿Y por qué es tan difícil innovar? Creo que era Luis Felipe y también Eduardo quienes decían, es que hay 2 trabajos en las empresas. El que tienen ustedes como líderes todos los días de hacer cada vez mejor lo que hay que hacer para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, el trabajo de todos los días, ser más eficientes, incorporar tecnología, hacerlo cada vez mejor. Y otro trabajo completamente distinto, que es cómo pensar en hacer las cosas completa y radicalmente distinta. ¿Cómo se pueden hacer las cosas que se están haciendo cada vez mejor y al mismo tiempo pensar en hacer las cosas de una forma radicalmente distinta? Y ese creo que es el gran dilema que todos tienen ante ustedes. Este es nuestro campus en Segovia. Es el convento de Santa Cruz de la Real. Si medimos su edad por la primera piedra, que es un edificio que hoy ni siquiera se ve, cumple 1000 años, nada menos que 1000 años, y fue uno de los sitios, no hay fotografías ni imágenes registradas de la ocasión, pero fue uno de los sitios donde Cristóbal Colón convenció a Isabel la Católica de que vendiera sus joyas para emprender probablemente la historia más apasionante de toda la humanidad. Aquí, en Segovia, entonces tenía su corte el Reino de Castilla. Pues imagínense ustedes que les pido que cojan ese campus, o el de Madrid, en la calle María de Molina, que conocen algunos de ustedes, y que lo pongan así. ¿Cómo creen que quedaría? Es un contrasentido, ¿verdad? ¿Cómo replicar el claustro, las plazas, las zonas verdes? ¿Cómo replicarlo todo en una torre de 180 metros de altura, en el centro de Madrid? ¿Cómo le damos la vuelta a un campus horizontal y lo ponemos en vertical? A veces uno tiene la suerte de ver pasar una oportunidad como esta, la de tener un sitio absolutamente increíble en la milla de oro del Distrito de Negocios de Madrid y tiene que repensar completamente la manera de hacer las cosas para encajarlas y empezar a medir cosas que nunca había medido antes, el plantear hacer cosas como incrustar espacios verdes en las universidades en medio de Madrid o abrir el edificio y llenarlo de agujeros para que no parezca una sucesión de forjados como cualquier otro edificio de oficinas, sino algo más parecido a ese ejercicio al que les animaba a hacer ustedes mentalmente de poner en vertical, en una torre de 180 metros, una universidad que está en horizontal. O cómo replica uno en la zona de las 4 Torres, en un distrito financiero, ese sabor y esa vivencia que encuentra uno paseando por el barrio de Salamanca en Madrid, donde hoy está nuestro campus madrileño. Pero no solamente eso. A veces la innovación nos lleva a revisar algunos de los productos o de los servicios que hemos venido prestando durante tanto tiempo. Esto es algo que sé que conocen algunos de ustedes, lo llamamos la Wow Room, y es la evolución de algo con lo que cambiamos las normas de la formación y de la, digamos, la industria o el clúster de las escuelas de negocio, al plantear que un MBA se podía hacer con tanta calidad como en un formato presencial a través de Internet. Esto es la evolución. La War Room no solamente proporciona no solo a los profesores, sino también a los alumnos una sensación de estar conectados y estar, sin embargo, en muchos países distintos, sino que la incorporación de la tecnología, por cierto, apalancándonos, luego lo contaré con más detenimiento, en una empresa, en una startup de Guaira, porque hubiera sido imposible pedir esto a algunos de los proveedores que tenemos para los sistemas core. Algo que era construir un Learning Management System sobre un sistema de vídeo con una latencia prácticamente inexistente, que era exactamente lo que necesitábamos para esto.
y cambiarles todos los días las funcionalidades, porque ahora queremos medir las emociones de los estudiantes que están, por ejemplo, en Australia. Ahora queremos proporcionar herramientas a los profesores para que puedan organizar encuestas, preguntar y tener feedback de los alumnos como si estuvieran los alumnos no en Sydney, ni en Singapur, ni en Mumbai, sino en Madrid junto al profesor. Y que todos sientan que eso efectivamente es así. Y a veces uno tiene la inmensa suerte de que un cliente le desafíe a hacer algo completamente distinto. Y eso es lo que nos ocurrió con uno de nuestros principales partners corporativos. Un cambio normativo en Europa, que seguro que muchos de ustedes conocen, MiFID II, obligaba a formar a todas las personas que estuvieran en el front office de las entidades bancarias, también de las de seguros y de cualquier operador en el sistema financiero. ¿Cómo formar a 9.000 personas del front office de un banco? No solamente formarles, sino formarles con éxito para que pudieran pasar un examen, una certificación, que es lo que exige esta nueva directiva bancaria, una secuela de la crisis financiera vivida en la Unión Europea. ¿Cómo hacer que todos esos alumnos, con distintas motivaciones, con distintos backgrounds, pudieran aprobar el examen y cómo formar a 9.000 personas? Algo que está completamente alejado de nuestra naturaleza. Para que se hagan ustedes una idea, en estos momentos en grado y en posgrado, en los 3 campus, solo tenemos 6.000 alumnos. ¿Cómo se forman de pronto a 9.000? Y encima garantiza uno que tengan que aprobar todos. Pues gracias a este desafío de una gran entidad financiera con huella global, nos pusimos a pensar en cómo formar de una manera que nunca habíamos formado, que es a través de lo que se llaman los Self-Paced Programs. Y diseñamos un programa que tuviera, desde luego, los contenidos para que cada alumno pudiera seguirlo con total flexibilidad y cada uno por su cuenta, pero al mismo tiempo las herramientas de engagement. Y empezamos a aprender cómo se comportaban los alumnos respecto a la plataforma y a desarrollar algoritmos que nos avisasen tempranamente de que una persona que estaba haciendo el curso tenía altas probabilidades, por ejemplo, de no obtener la certificación. ¿Cómo podríamos encontrar pautas de comportamiento justo y acompañar con herramientas de engagement a todos esos alumnos? Tuvimos la suerte, en este caso, de que fuera un cliente nuestro, un corporate partner, quien nos llevase a pensar en algo completamente distinto a nuestra naturaleza y a empezar a desarrollar Machine Learning para entender las operaciones de la educación y a trasladarlo a la formación corporativa. Pero la mayor parte de las veces, eso que llamamos innovación disruptiva es algo que pasa a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Todos nosotros estamos pendientes de nuestros clientes y salvo que venga un cliente a nuestro rescate y nos avise de que algo importante está pasando, es muy difícil que nos demos cuenta. Y en el ámbito de la educación, desde luego, el desafío que hay es absolutamente gigantesco, tan grande que no hay ninguna organización existente con los medios y con la forma de hacer las cosas que tenemos hoy que pueda ni siquiera pensar en resolverlo. Digamos que el problema o el desafío de la educación, el atender a esos miles de millones de personas que necesitan formación, tiene 2 problemas. Uno es la escalabilidad. Todos ustedes en algún momento de sus vidas han sido educadores, en su familia o en una universidad o en un colegio. Y todos ustedes saben que no pueden multiplicarse para formar a 1.000 alumnos cada uno individualmente y dedicarles todo el tiempo que merecen. Los pueden agrupar de 10 en 10 y quizá consiga la misma eficacia, de 50 en 50 y quizá incluso mejore la experiencia porque les enseña a trabajar en grupo. Pero llega un momento en que no se puede pasar de ahí. Y no nos engañemos. El único KPI relevante en la educación, el único KPI que importa es la huella que se deja en cada uno de los individuos. Hoy hay algunos formatos de educación, como los MOOCs, que algunos conocerán ustedes, que efectivamente muestran unas cifras de 300.000, 250.000 alumnos enrolados. Pero lo relevante no es cómo de amplia es la huella, sino cómo es de profunda, y no importa cuántos individuos. Cuando uno lo mira desde la perspectiva de la educación, solo importa uno a uno cada uno de los individuos.
Da igual enseñar un poquito, pero para nada a 1 millón. Hay que garantizar que deja huella en cada uno de los individuos. Comprendimos que nosotros no íbamos a ser capaces por nuestra cuenta de atender a todos esos desafíos, ni siquiera con la ayuda de clientes como el cliente corporativo que nos llevó por un camino que era completamente inédito para nosotros. Y hicimos lo que ya habíamos enseñado a hacer algunas compañías, esta vez por nosotros mismos. De alguna manera hicimos una de las cosas más difíciles que hay, que es hacer lo que tú enseñas a los demás. Ya saben lo que le decía Portia a su criada en El Mercader de Venecia. Decían, si fuera tan fácil hacer las cosas como saber lo que hay que hacer, las cabañas serían castillos de princesas y las iglesias catedrales. Y añadía, ojalá fuera yo capaz de hacer lo que enseño a hacer a los demás. Pues nosotros, en esta vez, fuimos capaces. ¿Pueden poner el vídeo, por favor? Si me ayudan un poquito. Some time ago, we had a dream. We dreamed to break away from the norms of what education used to be. To erase the limits of what a class is and what it isn't. To bring together the most diverse classrooms thanks to technology. The most accessible. The most surprising. We dreamed about new ideas to break with old methodologies. We dreamed about learning analytics, augmented reality, new ways of gamification. We dreamed about the future. And then we realized we didn't want to dream alone anymore. We wanted to share our journey with others. And that's why we're now looking for tech companies and startups with transformative projects to walk alongside us towards the future of higher education. So if you too have had a dream, let's dream together. Creo que era Eduardo quien decía que lo realmente difícil no es atraer a 4 o 5 startups para que trabajen con una universidad top o con un banco de la categoría del BBVA. Lo difícil es cuando han entrado en tu empresa. Entonces, no puedes dejarles a su libre albedrío. Tienes que crear las condiciones, y cada empresa tiene las suyas, para que realmente ahí sucedan cosas. Tiene que haber una verdadera estructura de incentivos y de apoyo a esa startup, porque seamos inversores financieros o no, hayamos invitado a esa startup para que forme parte de nuestro ecosistema, al final tendremos que explicar, dar cuentas de cuáles son los resultados del programa y, sobre todo, cómo hemos contribuido a aportar valor a esas startups a las que invitamos. A través de iRockets, todos los años invitamos a 5, pero pueden ser más, pueden ser 6, pueden ser 7 startups a que vengan ahí, sean del mundo de la educación o no, y prueben su tecnología para cubrir alguno de nuestros objetivos, que eso sí está perfectamente especificado y perfectamente declarado cuál es el foco de la innovación. Con eso, como les decía, hemos desarrollado todo un Learning Management System que hoy intentan copiar Harvard, Oxford y otras tantas universidades, con una startup española que ahora está en Silicon Valley y que fue incubada en su día en Guaira, en Madrid. Pero no es el único caso. En proctoring, en herramientas colaborativas, en realidad virtual, en realidad aumentada, en machine learning, en cómo cambiar, medir y apalancar las operaciones, en automatismos, en beneficio de la calidad y de la eficiencia. Todo eso son cosas que hacemos todos los días en IE, precisamente apalancándonos en startups. Simple y llanamente, porque de nada valdría que lo intentásemos hacer nosotros mismos. Porque la naturaleza de una organización, como decía antes, como bien saben ustedes, no es en pensar cómo hacer de forma radicalmente distinta las cosas, sino en hacer cada día mejor lo que hacen por sus clientes actuales, no por los clientes futuros. En el mundo financiero,
la necesidad es absolutamente colosal. Pese a ese avance que les expresaba anteriormente de 1.100 millones de personas adultas que se han incorporado a la inclusión financiera, ahí vemos esas cifras, siguen siendo absolutamente gigantescas. Y la buena noticia es que la mayor parte de la gente que no está hoy bancarizada tiene un teléfono celular. Fíjense ustedes cuál es la situación de los países que componen la Alianza del Pacífico, de Chile, Colombia, México y Perú, la evolución que han tenido en tan solo unos pocos años. Y lo asombroso de todo esto es que, bien, una parte de esta evolución, de esta inclusión financiera de tantas personas adultas ha sido debido a los bancos existentes, los bancos legacy, como les llaman las startups, de fintech, y su contribución a acercar sus servicios bancarios y sus servicios financieros cada vez a amplias capas de la sociedad. Pero también todos sabemos que gran parte de este cambio ha venido precisamente por startups de fintech. Realmente la contribución más importante que tienen las startups de fintech no son necesariamente competir por el negocio de los bancos, y luego hablaremos del negocio de los bancos, sino en realmente acercar unos servicios financieros, el más inmediato de todos ellos, los pagos, pero no solo los pagos, el acercarlos a personas que simple y llanamente no tenían a nadie que les prestase ese servicio. Ustedes nacieron, supongo la mayoría de ustedes, abriendo el grifo por las mañanas y que saliera agua, y también cuando cobraron uso de razón, teniendo acceso a una cuenta corriente, a una tarjeta de débito y más adelante a una tarjeta de crédito. Imagínense por un momento que tienen que gestionar sus vidas sin los servicios financieros más básicos. A ese desafío han dado respuesta precisamente las startups de fintech. Fíjense, lo he puesto al final en el cuadro de la derecha, 2 países. En realidad, todas las cifras de inclusión financiera a nivel mundial cambian fundamentalmente por 2 países que constituyen casi la mitad de la población mundial, que son China e India. Y fíjense en el caso de India, del 35 al 80%. Aquí nuevamente es una sola decisión del gobierno indio, que lo hace para promover la inclusión financiera y también para recaudar más impuestos. Todo hay que decirlo, pero los gobiernos hay que respetar sus motivaciones. Y por tanto a nadie puede extrañar este gráfico que hay aquí. Lo siento, María Eugenia, que ponga este ejemplo. La verdad, no había caído. Sabía que venías, pero no había caído. Podía haber cogido cualquier institución financiera que tuviera una vida tan larga y tan exitosa como Citi y hubiera podido mostrarles un gráfico más o menos con el mismo perfil. Esto es la magnitud del cambio, de la revolución que se está produciendo en fintech. Los clientes de Ant Financial, que es una, ya no diría yo que es startup, porque tiene un valor que supera ampliamente al valor de Citi en capitalización bursátil, pero es una empresa que apenas ha nacido hace unos pocos años, en 2014, un año antes de que Goldman Sachs, de repente y para sorpresa de todos, se metiera, como recordaba Demis hace unos minutos, en el negocio de préstamos minoristas. Yo personalmente empecé a cobrar interés por las fintech y por todo el movimiento de fintech startups, precisamente a través, leyendo un verano como Goldman Sachs, después de participar en el IPO del Lending Club, se animaba a crear un negocio exactamente sustentado en el mismo modelo de negocio. Y de ahí empezaron. La tecnología, como tienen aquí, no es nada nuevo en el sector financiero, siempre ha estado muy presente, pero lo cierto es que en los últimos años se ha acelerado en todo el mundo la inversión y ya estamos viendo como en algunos países han hecho skip de varias capas de modelo de negocio y de tecnología bancaria y se han ido directamente a provocar las cifras que veíamos en el gráfico con el que introducía esta cuestión. Fíjense el volumen de préstamos por Internet en China, que ya alcanzan pues, un valor que es equivalente al 35% del Producto Interior Bruto de España, que es una de las 10 primeras economías industriales del mundo, y cuál es el perfil de penetración de estos servicios por generaciones. No midamos solo las cosas por el porcentaje de gente de sus actuales clientes que están utilizando masivamente estas tecnologías, sino sobre todo por cómo se desagregan por los diferentes segmentos de la población y atentos a la generación y a los Centennials,
cómo están utilizando, cómo han perdido completamente todo lo que a cualquiera de nuestra generación nos amarraba a una entidad financiera convencional y les acerca a demandar otros servicios. Y finalmente, se han citado ya las cifras, pues Vinca lo ha explicado mucho mejor de lo que yo sería capaz. Lo que estamos viendo ahora mismo en Latinoamérica, de acuerdo con este informe realizado por Innovista y por el Banco Iberoamericano de Desarrollo, es que hay una masa crítica de startups en el mundo de fintech, resolviendo esos problemas a los que hacíamos referencias antes, atacando sobre todo la base de la pirámide y promoviendo la inclusión financiera, con un crecimiento notable respecto al año pasado y un 25% de estas empresas ya con un alto grado de madurez y muchas de ellas con una mentalidad de no estar solamente en el país, en el mercado donde nacieron, sino que ya están en otros muchos mercados de la región, incluso Estados Unidos, incluso en algunos países europeos. Aquí tienen cómo están desagregados las inversiones que hay y la actividad de estas startups, pero en todo caso resolviendo esos problemas que identificamos sobre todo en la base de la pirámide y contribuyendo a que en Latinoamérica se esté produciendo un cambio radical en lo que se refiere a inclusión financiera. Y se preguntarán ustedes, ¿y los bancos? Esto es el diferencial de tipos de interés. Es la diferencia, ese es el core del negocio bancario. El margen de intereses es la diferencia entre lo que obtienen por su activo menos lo que pagan por su pasivo, que son fundamentalmente los depósitos. Y ven ustedes cómo afortunadamente las condiciones de estabilidad macroeconómica y la reducción de los tipos de interés ha producido una disminución de estos márgenes a lo largo de los últimos años. Pues para quien piense que la combinación de las startups de fintech y la reducción de los márgenes de intermediación, de los márgenes de interés, suponen un desafío para los bancos, debo decirle que algo de razón tienen. En el fondo, lo que están haciendo todas estas startups es pegar bocados a la parte del negocio menos regulado y más rentable, que es el negocio transaccional que hay alrededor del negocio core bancario. Pero también a los amigos que hay aquí de las entidades financieras tengo que decirles, y ya con esto me despido, algo que he encontrado en el Servicio de Estudios del Banco de España, que fue mi primer trabajo y cuyas publicaciones sigo mirando con cierta afición. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido en España. A la izquierda, en la escala de la izquierda y con una línea roja tienen ustedes el tipo de interés del interbancario a 3 meses. Hay una estructura temporal de tipos de interés con una ligera pendiente positiva, pero fíjense dónde están los tipos desde hace ya una temporadita larga. En cero incluso negativos, dependiendo del activo, ¿no? Ahora miren el margen por intereses, que es la línea de la derecha. Está en la escala de la izquierda y en miles de millones de euros. ¿Alguien de ustedes me puede explicar cómo es posible que incluso en un contexto de tipos de interés cero alguien pueda ganar dinero con el negocio de intermediación financiera? Pues permítame decirles que la clave, y esto es algo sobre lo que no me voy a extender porque no hay tiempo, pero que observo en cualquier industria que está siendo objeto de un cambio disruptivo, la clave es el fundamento del negocio de banquero. Piensen ustedes ahora en todos los negocios, todas las industrias que han cambiado radicalmente por la tecnología y las habrán visto volver a la esencia del negocio de hace 100 años. Piensen en la industria de la música, piensen en la industria de los medios de comunicación. Y con la banca pasa lo mismo. Cuando uno desagrega, y esto es lo que hace el director del Servicio de Estudios del Banco de España, la contribución de cada uno de los factores al margen de interés, pues es que el oficio de banquero cuenta. El ser capaz de reducir y de tener controlada la morosidad es determinante y eso es esencial en el negocio de banquero. Todavía está por ver, pese a la simpatía que siento por las fintech startups, que puedan adentrarse eficazmente en ese negocio de prestar dinero. Tenemos que ver para eso un ciclo completo y verles pasar por una crisis económica como hemos visto pasar
a los bancos en España y, a pesar de todo, ser capaces, incluso en un contexto de tipos de interés cero, hacer negocio de banquero. Muchísimas gracias por todos. Muchas gracias a Juan José Güemes. Ahora vamos a hacer un pequeño break, atendiendo a que estamos un poco retrasados en las horas. Por favor, solo tomemos 10 minutos en las salas aquí saliendo de este salón. Regresando, conoceremos experiencias directas de startups que han tenido alianzas ya concretas con entidades financieras importantes del país.